Vamos a comenzar el tema de la brecha digital y respecto a él veremos 4 cosas fundamentales. Comenzaremos con unas ideas y unas referencias iniciales, después veremos qué podemos entender por brecha digital y con qué diferentes tipos de brecha digital nos podemos encontrar. También trataremos el tema de la inclusión educativa y la brecha digital y finalizaremos con una serie de referencias. Ya en el tema anterior vimos cómo la sociedad ha ido evolucionando por diferentes estadios, desde la sociedad agrícola, industrial, postindustrial, y cómo en la actualidad nos encontramos en esa sociedad del conocimiento, donde las tecnologías son una variable clave, pero también las tecnologías están produciendo una serie de problemas. Por una parte, están determinando habilidades cognitivas específicas nuestras y por otra parte están determinando una serie de cuestiones que es la brecha digital. Y esto cada vez va en más aumento, puesto que cada vez en los centros, en la sociedad, existe mayor número de tecnologías y se están, digamos, incorporando diferentes tipos de tecnologías emergentes. Por tanto, tenemos que tener una cierta precaución a la hora de incorporar las tecnologías. No vayamos a que incorporando las tecnologías pues vayamos a producir una serie de efectos negativos y podamos hacer que algunas personas puedan ser excluidas del sistema formativo, puedan ser excluidas de la información que nosotros estemos transmitiendo a través de ella. Pero lo primero que deberíamos hacernos es preguntarnos qué podemos entender por brecha digital. Y yo creo que hay una cuestión que es verdaderamente importante en los momentos actuales. Y es que en otros momentos históricos, aquella persona que no estaba, digamos, alfabetizada, que no dominaba los códigos que en su momento eran necesarios en esa sociedad, pues bien podía desenvolverse en ellos. Como por ejemplo pasó con todos los maestros canteros en la Edad Media que estaban construyendo, digamos, las escuelas. Hoy en día, el no acceso a las herramientas básicas de la sociedad de la información, que es las tecnologías de la información y la comunicación, implica un elemento de desigualdad, un elemento de exclusión a diferentes niveles sociales, niveles económicos y por supuesto niveles en la participación en la acción política. Y abordando lo que es una definición de brecha digital, pues podríamos decir que es la diferencia entre los que pueden y no pueden tener acceso a conocimiento en relación a las tecnologías de la información y la comunicación. Y como les he dicho anteriormente, ese no acceso es motivo de exclusión social y desigualdad social, y hay una cosa que es verdaderamente importante, y es que la brecha digital es reflejo de la brecha social. Y les pongo un ejemplo. Hay un índice de desarrollo humano que está, digamos, elaborado por la ONU y por la UNESCO, que clasifica a todos los países en función de 3 parámetros. Un parámetro de salud, que es la esperanza de vida que ese ciudadano tiene de vida al nacer en ese país concreto, la educación, tasa de alfabetización de adultos, gente matriculada, escolarizada, etcétera, y un nivel digno de vida que, está medido por el PIB de cada país. Bueno, pues si ustedes se van a Internet y buscan este índice y ven la clasificación de los países, van a ver una completa relación entre aquellos países que tienen un mayor índice de desarrollo humano, son aquellos que también incorporan las tecnologías de la información y la comunicación a diferentes sectores de su sociedad, económicos, agrícolas, culturales, industriales, sanitarios y por supuesto también educativos. Pero, digamos, ese concepto de brecha digital ha ido cambiando. Al principio podríamos entenderlo como la posibilidad o no posibilidad de que una persona pudiera estar conectado a Internet, los problemas entre norte y sur, los problemas entre muchas veces las zonas urbanas y las zonas rurales. Pero ese concepto se ha ido ampliando, puesto que afortunadamente las conexiones cada vez están más disponibles, y también se ha ido ampliando con otra visión de que los que lo usan y los que no lo usan. Es decir, aquellas personas que pueden, digamos, tener la posibilidad de esa conexión, pero no tienen niveles de formación suficientes como para utilizarlo y hacer cosas interesantes con la interacción con esas tecnologías.
Y también se ha ido ampliando no solamente el que ya una persona lo llegue a usar, sino qué tipo de calidad de uso hace de las mismas. Si lo único que hace es leer la prensa o, por ejemplo, también ya empieza a relacionarse mediante la administración electrónica, si empieza a hacer cursos de formación mediante MOOC, en e-learning, a través de la red, etcétera, etcétera. Eso también ha ido variando en que anteriormente nosotros éramos bastantes consumidores de información, pero hoy en día la facilidad con la que podemos generar información hace también que las personas nos podamos convertir en proconsumidores de información, es decir, una persona que consume pero que también produce información que la pone a disposición del resto en la red. Cuando por ejemplo subimos un vídeo, cuando por ejemplo subimos una presentación en PowerPoint, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una serie de aspectos y de variables que van a repercutir directamente en la brecha digital. Una es la formación que tengan las personas, la formación que pueda tener en competencias digitales el profesorado y el alumnado, también el que haya la posibilidad de acceso o no acceso a la tecnología, también las propias características de las personas van a poder producir o provocar o predisponer hacia la creación de brechas digitales y, por supuesto, lo que anteriormente me he referido a esa competencia digital. Por tanto, podemos hablar de diferentes tipos de brechas digitales. Hay una brecha de género, en muchos países, sobre todo en los países que digamos están en vía de desarrollo, el acceso a las tecnologías no es lo mismo para los niños que para las niñas, no es lo mismo para los hombres que para las mujeres. Hay otra brecha digital que es de formación, el poder utilizar esas tecnologías para hacer cosas verdaderamente interesantes, formativas, culturales, de ocio, económicas, etcétera. Hay también de ubicación de donde estemos. Los países que están en vía de desarrollo no tienen el mismo nivel de acceso a las tecnologías que, por ejemplo, los países en Europa. No hay la misma, digamos, por ejemplo, la misma disponibilidad de tecnología, hablando de México, de Ciudad de México, que, por ejemplo, en toda la zona de Chiapas, que está en el sur, o no hay la misma tecnología, por ejemplo, en Chile que en Perú o que en Bolivia. Hay también una brecha digital referido a la edad. Normalmente las personas mayores tienen menor dominio tecnológico que, por ejemplo, la gente más joven. Eso no tiene nada que ver con el concepto de nativos y emigrantes digitales, que ya lo trataremos en otro tema. Hay también la clase social y, por tanto, digamos, los recursos económicos que pueda mover la persona, las características fisiológicas y psicológicas y cognitivas que pueda tener la persona y, por supuesto, también el dominio de lengua, porque bastante información que hay en Internet es en un idioma diferente al español y al castellano. Pero también nosotros como docentes tenemos que reflexionar en un aspecto, y es que el simple hecho de utilizar o no utilizar una tecnología o cómo nosotros diseñamos esa tecnología puede repercutir en aumentar, digamos, la brecha digital, porque personas que tengan diferentes características fisiológicas, pues por ejemplo, le impidamos que puedan acceder a ese tipo de recursos. Por tanto, lo que es importante es utilizar las tecnologías para, digamos, aumentar la calidad de la educación para todas las personas, el concepto de inclusividad, y también eliminar el mayor índice de barreras. Estas tecnologías con personas que tengan características cognitivas, fisiológicas y psicológicas específicas, pues pueden darle diferentes posibilidades. Pueden favorecer la autonomía del estudiante, pueden hacer que estudiante y profesor se comuniquen sincrónica y asincrónicamente, pueden ahorrarle tiempo para el desarrollo de determinadas habilidades, pueden servir también para diagnosticar características psicológicas específicas de los estudiantes, pueden también servir para la inserción laboral de diferentes colectivos, por ejemplo con el teletrabajo, pueden también servirle para promocionar un momento de ocio para personas que tengan problemas para el desplazamiento, pueden también facilitarle el acercamiento al mundo académico y al mundo científico, y muchas veces pues le crean a la persona
tal grado de entorno que, bueno, le crea una sensación de disminución del sentido y del fracaso académico. Y todo ello gracias a ese concepto de accesibilidad, es decir, hacer que las tecnologías sean accesibles para todas las personas independientemente de la etnia, independientemente de sus características cognitivas, independientemente de su género o independientemente de su edad. Y muy asociado a este concepto de accesibilidad nos encontramos con el concepto de diseño universal de aprendizaje, que viene fundamentalmente del diseño universal del ámbito de la arquitectura. Y lo que persigue es que nosotros creemos entornos tecnológicos, entornos para aprendizaje que favorezcan la igualdad de uso, la flexibilidad, que sean simples e intuitivos, que la información sea fácil de percibir por la persona, que sea tolerante a los errores, que requiera un escaso esfuerzo físico para las personas que tengan algún tipo de problema psicomotor y que, bueno, sean las dimensiones apropiadas para favorecer que todas las personas puedan acceder a esas tecnologías. Y ese DUA se apoya en tres principios básicos: proporcionar múltiples medios de representación, es decir, intentar responder qué del aprendizaje, proporcionar múltiples medios de acción y de expresión, el cómo del aprendizaje, y proporcionar múltiples medios de compromiso, el porqué del aprendizaje.